Hoy vamos a tener dos temas, los fármacos antidiabéticos y los fármacos antineoplásicos. Espero que les haya ido regular en el pretest y con las clases que vamos a dictar ahorita, ¿no? Puedan profundizar sus conocimientos sobre estos temas. Vamos a ver. Y los que no han respondido, ¿no? Hasta el momento, tienen 5 minutos más para que vayan respondiendo los pretest para ponerles asistencia, ¿no? Veo que, a ver, son acá como 14, así que sí, creo que han respondido todos los que están acá presentes, por lo menos. Muy bien. A ver, ya. Ya, parece que sí. Obviamente que no se van a sacar 20, ¿no? De porrada porque todavía no han visto ese tema ni siquiera en la teoría ni en la asesoría, así que normal. Primero, como siempre, vamos a empezar con una breve introducción, ¿no? Sobre la diabetes. Si alguien me puede decir diabetes, que su definición, etcétera, o cuántos tipos de diabetes hay, algo sobre la diabetes, pueden ir participando, si es que gustan, para poder anotarles. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguien me quiere decir qué es la diabetes, la definición, los criterios de diabetes? ¿Alguien quiere participar? ¿O muy temprano para participar? Pueden participar en el chat si quieren. O directo a mi chat privado del WhatsApp, que no lo tengo en mi celular por acá, así que no creo que pueda verlo. O por audio, ¿no? Sin roche, sin falta. ¿Alguien se anima? No se anima. Ya, bueno, vamos a ir, como siempre, ¿no? Son bienvenidas las preguntas. Si quieren preguntar, pueden activar su audio y hablar, decir sus dudas. Ya, empezamos entonces. Una introducción sobre la diabetes, ¿no? Hoy vamos a ver fármacos que se usa para esta patología que es la diabetes. La diabetes mellitus, ¿no? Su nombre completo, ¿no? Es un conjunto de síndromes clínicos que se caracteriza por presentar hiperglicemia en ayunas y hay una disminución de la secreción de la actividad de la insulina. ¿Ok? Se alteran todos los metabolismos de los nutrientes, ¿no? No solo de la glucosa, sino también del ácido graso, de las proteínas. Estos síndromes poseen una gran heterogeneidad y su frecuencia va en paulatino aumento, ¿no? Podemos saber que este es una de las patologías del síndrome metabólico, ¿no? Que el paciente es obeso, eh, tiene sedentarismo, ¿no? Pacientes diabéticos, obesos y también, ¿no? En el síndrome metabólico son pacientes hipertensos. ¿No? Estos pacientes, ¿no? Que no son transmisibles, ¿no? O sea, no es por una infección que transmiten, están en aumento, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados. Y ya en el Perú, ¿no? Que es un país en desarrollo todavía, también está en aumento. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver un montón de diabéticos cuando entren a las prácticas clínicas, ¿no? O cuando estén en su internado. Ya. Tenemos, ¿no? Varios tipos de diabetes, a esto es lo que les refería, ¿no? Con los tipos de diabetes. Ahí tenemos diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otros diabetes, ¿no? O sea, etcétera. Los primeros tres son los que básicamente les van a preguntar siempre en las clases, en sus teorías o en sus prácticas. Diabetes tipo 1, ¿no? Son los que hay una autodestrucción de las células de beta del páncreas, ¿no? Que son las células donde secretamos la insulina. En estos diabéticos no van a tener insulina que funcione. Esa es la diferencia con los diabéticos tipo 2. Estos diabéticos tipo 2 ya va a ser una patología ya más adquirida, ¿no? Todavía funciona su insulina, tiene páncreas que secreta insulina, pero su insulina no lo capta sus tejidos periféricos. Ya lo vamos a ir hablando poco a poco esto. Y la diabetes gestacional, ¿no? Se presenta durante el embarazo en mujeres que no tenían diabetes, ¿no? Y para detectarla se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa a las semanas 24 o 28, ¿no? Por eso que los pacientes gestantes, las embarazadas, en sus controles, cuando ya entran a estas semanas de 24 o 28, se le hace siempre una prueba de sangre para ver su glucosa al azar. No, la diferencia de estos dos diabetes principalmente, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? Que son los más frecuentes, digamos.
Ya les dije, ¿no? El páncreas no va a producir insulina, ¿no? Y va a aumentar la cantidad de glucosa en la sangre debido a que no tiene insulina, ¿no? Y puede generar crisis, por ejemplo. En el diabetes tipo 2, este sí va a producir insulina del páncreas, solo que no funciona eh, eficazmente en la periferia. Acuérdense que la insulina es la hormona, ¿no? Que ayuda a interiorizar la glucosa que está en la sangre hacia las células, ¿no? Para que las células puedan usarlo como fuente de energía, ¿no? La glucosa es la principal fuente del cerebro, por ejemplo, ¿no? Y la insulina lo que hace es meter a esta glucosa a las células para que pueda usar las células y generar energía. Básicamente, la insulina hace meter esta glucosa a las células del tejido adipógeno y el tejido muscular, ¿no? Acuérdense de bioquímica. En bioquímica hemos visto estas funciones de la insulina. ¿No? Y es por eso que en el diabéticos tipo 2 lo que ocurre es que hay insulina, pero la insulina no puede interiorizar esta glucosa hacia las células. Y es por eso que también hay un aumento de glucosa en la sangre, ¿no? Circulando. En el diabéticos tipo 1, ¿no? Su tratamiento va a ser inyectar insulina. No tiene insulina, se le tiene que dar insulina sí o sí, inyectándose por vía subcutánea. En el diabéticos tipo 2, primero su tratamiento va a ser regular su estado de la vida diaria, ¿no? Hacer más ejercicio, ¿no? Disminuir el sedentarismo y regular sus alimentos, ¿no? Disminuir la ingesta demasiada de comida chatarra, ¿no? Y si es necesario, también se le administra medicamentos. En este caso, no, su primera elección no va a ser la insulina porque tiene insulina. Se le va a administrar otros fármacos que ayuden a secretar la insulina, ¿no? Que ya tiene. Y ya, ¿no? En los pacientes ya avanzados, diabéticos tipo 2, también hay pacientes que se cansa el páncreas de tanto secretar insulina y su cuerpo que no funciona, su cuerpo no lo detecta esa insulina, se cansa el páncreas y puede disminuir la secreción de insulina también. A estos pacientes ya avanzados de la diabetes tipo 2 también se les da insulina inyectable. Y bueno, ¿no? La frecuencia, ¿no? Que se aparece estas patologías, ¿no? En la diabetes tipo 2 es más en los niños, se aparece más en los jóvenes, y en el diabetes tipo 2 se sabe que es más frecuente en los adultos mayores, ¿no? De 40 años, en las señoras más de 50 años. Sin embargo, ahora ya sabemos que hay la obesidad infantil, ¿no? No es tan infrecuente, sobre todo en Estados Unidos. Así que en esos pacientes también pues, se les puede dar la diabetes tipo 2, ya no es tan raro. La etiopatogenia, ¿no? De la diabetes tipo 1 tiene que ver factores genéticos, ¿no? Del paciente y factores ambientales, ¿no? Puede una infección, por ejemplo, que afecte y genere el cuerpo anticuerpos contra el páncreas, no contra el páncreas, que dañe el páncreas. Va a haber una activación inmunológica y va a haber una destrucción de las células beta del páncreas, ¿sí o no? Y si destruimos, ¿no? Las células beta del páncreas, ya no va a haber células que secreten insulina, ¿no? Que nos generen insulina. Ocurre la hiperglicemia, ¿no? Que es el aumento de glucosa en la sangre y nos genera diabetes al final. Acuérdense de estos valores siempre, ¿no? Que toda la vida les van a preguntar y ustedes como primeros médicos generales que van a hacer, tienen que saber los rangos normales, ¿no? De la glicemia, ¿no? De la cantidad de azúcar que puede haber en la sangre. Bueno, la cantidad de glucosa que puede haber en la sangre. Lo normal acá dice que es menor a 99. Los doctores, ¿no? Dependiendo de los doctores o de las fuentes bibliográficas que vean, puede ser de 70 a 110 miligramos por decilitro en ayunas, ¿ok? Estos son gráficos de ayunas. Cuando tú mides al paciente cuando no ha comido nada, ¿no? Más de 12 horas, el paciente tiene que tener una glicemia de 70 a 110. Si es menor a eso, puede tener hipoglucemia. Si es mayor a eso, ya puede ser prediabético, ¿no? Mayor a 110 a 125 miligramos por decilitro, ya es un prediabético, ¿no? Ya tienes que ahí sí orientar al paciente, ¿no? Que coma menos grasa, menos carbohidratos y que mejores, que haga ejercicio, ¿no? Para ayudar a que no avance a este otro estado que es la diabetes, ¿ya? Que es la glicemia mayor a 126 miligramos por decilitro en ayunas. Acuérdense que todos estos valores estamos hablando en ayunas.
Obviamente que tú después de comer aumenta la cantidad de azúcar en tu sangre, ¿no? Ya, a ver. La diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Su fisiopatología. Como les dije, esta sí va a tener insulina, pero lo que hay es, acuérdense de esta palabrita, ¿no? Resistencia a la insulina. ¿De parte de quién? De parte de los tejidos musculares y los tejidos adiposos, o sea, los tejidos de la periferia. No funcionan bien con la insulina, o sea, ahí está la insulina, pero no le hacen caso a la insulina, por ejemplo, ¿no? La glucosa circulante no puede ser utilizada por los tejidos sensibles a la insulina, ¿ok? Normalmente la insulina lo que hace, como les dije, es ayudar a que la glucosa entre a estos tejidos, músculo y tejido adiposo. Pero acá ya no va a haber una captación correcta de parte de estos tejidos para la insulina y la glucosa no entra dentro de estas células. Lo que ocurre es una hiperinsulinemia porque empieza el páncreas, dice, ¿qué pasa? O sea, la glucosa no es usado correctamente en los tejidos periféricos. Tengo que secretar más insulina, mi insulina falta. Empieza a secretar más y más y más insulina. Y con eso como que se regula más o menos la glicemia, ¿no? Y es por eso que hay una hiperinsulinemia con una glicemia central normal, ¿ok? Hay una glicemia, todavía se está manteniendo la glicemia. Llega un momento donde la secreción de la insulina no es suficiente para mantener esta glicemia normal y ocurre una hiperinsulinemia junto con la hiperglicemia central, ¿no? Mayor a 126 miligramos en ayunas. Y el aumento de la secreción de la insulina junto con otros factores, ¿no? De la toxicidad que nos genera la glucosa y la toxicidad de los lípidos, puede generar disfunción de las células beta del páncreas, ¿no? Ya no funciona correctamente el páncreas, no puede llegar a ese estadio de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Así se genera la diabetes mellitus tipo 2. Primero empiezan con una resistencia a la insulina y por muchos factores, ¿ah? Y también se habla de que es culpa de los adipocitos o de los lípidos libres tóxicos que están circulando por la sangre, que daña el receptor de la insulina que está en los tejidos periféricos. Y es por eso que estos receptores que normalmente captaban a la insulina empiezan a dejar de captar la insulina y no dejar interiorizar la glucosa, ¿no? Ya. Acá tenemos los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 2. Ustedes no es necesario que se aprendan ahorita, creo que en fisiopatología, ¿no? Que están llevando ahorita, me parece, no les preguntan esto, pero sí en las prácticas, si van a los hospitales, ¿no? O en los siguientes cursos que van a llevar, por ejemplo, medicina 1, medicina 2, sí o sí les van a preguntar, así que si es que tienen interés, ¿no? Pueden aprendérselo de una vez estos criterios. Son 4 para diabetes tipo 2. Primero, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que tiene que ser mayor o igual a 6.5%, ¿ok? Es bastante la hemoglobina glicosilada. Y esto normalmente tiene que estar en 5.5, 5.7, ¿no? No llegar a este rango. Después también se le mide claramente la glicemia en ayunas, ¿no? Lo que ya les dije, que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ya es diabético. Ya, y también se le hacen pruebas de tolerancia a la glucosa, ¿no? Como les dije que se le hacen a las embarazadas. Esta es una prueba simple, ¿no? Que se le da al paciente, se le hace ingerir un líquido o un juguito que tiene bastante glucosa, ¿no? Un juguito de glucosa. Y ves cómo su cuerpo, ¿no? Reacciona hacia esa glucosa, hacia esa elevación de glucosa. Si lo disminuye correctamente, ¿no? Después de 2 horas, ya está disminuido a 150 miligramos por decilitro. En cambio, si tú le mides después de 2 horas y tiene mayor a 200 miligramos por decilitro, ya es un criterio para diabetes tipo 2. Después, la glucemia al azar, mayor a 200 miligramos por decilitro, también conjunto con síntomas típicos de la diabetes, ¿no? Si tiene mucha hambre, si tiene orina bastante, si tiene mucha sed, ¿no? Esos síntomas típicos de la diabetes junto con la glicemia al azar en 200 miligramos, mayor a 200 miligramos por decilitro, es otro criterio para diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Acuérdense de esos criterios. Bueno, y otro de los puntos que tienen que tener en claro hoy es la liberación de la insulina. Ya sabemos que se libera en las células del páncreas, ¿no? Acá tenemos el páncreas.
En los islotes de Langerhans tenemos muchos tipos de células. No tenemos tipo A, alfa, beta, ¿no? Y los que más, lo que vamos a hablar hoy va a ser de los tipos beta, ¿no? Que son los más abundantes. El tipo beta son los que nos secreta la insulina, una hormona muy esencial para que nuestro cuerpo pueda captar a la glucosa. ¿No? La liberación de la insulina, ¿por quién está dado? Primero por la ingesta de la glucosa, que es el estímulo importante, ¿no? O sea, tú comes glucosa y la insulina o el páncreas, las células beta, dice ya, es hora de mi chamba. Y empieza a secretar bastante insulina para regular esta glicemia que se va a elevar después de las comidas, ¿no? Después, los siguientes más importantes, ¿no? Tenemos acá otras, ¿no? La glucagón, la secretina, colecistoquinina, catecolaminas también influyen en la liberación de la insulina. Sin embargo, los que tienen que aprenderse hoy sí o sí son las incretinas, ¿ok? Las incretinas. Tenemos dos tipos endógenos, la GIP y la GLP-1, ¿ok? GIP y GLP-1. Estos dos son otras hormonas no peptídicas, al igual que la insulina, que se secretan por el intestino delgado. El intestino delgado tiene unas células que se llaman L, tipo L. A partir de estas células se van a secretar estas incretinas y lo que hacen es ayudar a la secreción de la insulina por el páncreas. ¿Ok? Nada más. Estos dos factores son los importantes, ¿no? Después de cada comida. La glucosa y las incretinas se elevan después de cada comida y es por eso que nos ayuda a secretar la insulina, ¿no? Y nosotros felices, porque nos regula la glicemia. Después, esto ocurre en la periferia, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Acá vamos a hablar, no, ese es células beta pancreáticas, perdón. Seguimos en el páncreas. En las células beta pancreáticas, lo que ocurre acá primero es la glucosa, ¿no? Cuando aumenta glucosa después de comer, la glucosa entra a partir de este transportador GLUT2, ¿no? Teníamos los transportadores específicos, ¿no? Para la glucosa, ¿no? En cada célula. En el páncreas tenemos el de tipo GLUT2. Van a entrar la glucosa dentro de las células del páncreas. Primero que nada va a ser fosforilado por la enzima exoquinasa para que no se escape, ¿no? Esta glucosa, así como entró fácilmente, se puede salir fácilmente, así que para que no se salga y haya una correcta acción en las células beta del páncreas, ¿no? Se le fosfolira con la exoquinasa a esta célula fosforilada, ¿no? La glucosa 6-fosfato va a entrar a la mitocondria de la célula para entrar al ciclo de Krebs. Ya depende, después de todas esas reacciones que ocurren en la mitocondria, ¿no? Aumenta la cantidad de ATP, ¿no? Nos genera energía, ¿no? La glucosa es una fuente importante de energía para nuestro cuerpo. Aumenta el ATP, ¿no? Y el ATP lo que hace es cerrar a estos canales de potasio sensibles al ATP. ¿Y qué hace? El potasio ya no sale hacia afuera, aumenta el potasio intracelular y por lo tanto despolariza la membrana, ¿no? El potasio es una carga positiva, despolarizamos a la membrana, lo que hace es abrir a estos canales de calcio sensibles a voltaje. El calcio entra adentro de la célula, ¿no? Y acuérdense siempre, ¿no? Cuando aumentan calcio dentro de una célula o hay contracción muscular, y en este caso como no es una célula del músculo, vamos a secretar las vesículas que se almacenan, ¿no? En los nervios también, cuando aumentaban, ¿no? En las células de los nervios, también, ¿no? Cuando aumentaban calcio, se secretaba el almacenamiento, ¿no? Las vesículas que estaban acá adentro y secretaban catecolaminas, por ejemplo. En este caso van a secretar los gránulos de insulina que estaban almacenados en estas vesículas, ¿no? Muy fácil. Esta es toda la vía de señalización que ocurre para que se libere la insulina. Y como les dije, no siempre es importante la glucosa acá como estímulo después de la comida, ¿no? Ahí, me olvidé de hacer esto. Y hay canales de potasio, ¿no? Hay canales de calcio donde ingresan calcio y secretar insulina. Y acá los humanos, ¿no? Normalmente tenemos dos formas de secretar la insulina, ¿no? Tenemos dos ritmos, digamos. Liberación basal y liberación postprandial, ¿no? La liberación basal y la liberación postprandial. La liberación basal es algo más fácil, creo, o sea, es lo que está secretando el páncreas,
normalmente, ¿no? Todo el tiempo, un nivel mínimo, ¿no? Para que regule la glicemia igual en nuestro cuerpo, ¿no? Hace acción en el hígado, por ejemplo, para que pueda disminuir la cantidad de insulina, de glucosa que secreta el hígado, etcétera, ¿no? Es una liberación mínima que está ocurriéndose en toda la hora, desde las 24 horas, 24/7, ¿no? Y la liberación postprandial es la liberación de la insulina que hace el páncreas después de cada comida, cuando se aumenta la glucosa, ¿no? O sea, es un pico de insulina, es un bolo de insulina que se secreta después de cada comida para justamente hacer que esta glucosa, ¿no? Este azúcar que ha ingresado por nuestro cuerpo, por la vía oral, se expanda, ¿no? A todo nuestro organismo. Ya, y por eso es que cada célula en la periferia, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una célula del tejido adiposo o tejido muscular, tienen receptores para la insulina, ¿no? Receptores para la insulina. Y lo que hace estos receptores de la insulina es que cuando viene la insulina, se une, hace toda esta cascada, ¿no? De señalización intracelular, que ahorita no es necesario que se la aprendan, y nos va a hacer transporte del GLUT4, que es GLUT4, es un transportador de glucosa, ¿no? Que es necesario en el tejido adiposo y en el tejido muscular para captar la glucosa, ¿ok? Ya, pueden ver acá que dentro del tejido adiposo o tejido muscular hay vesículas también que se almacenan los GLUT4, ¿no? Almacenamos GLUT4 dentro de la célula. Pero con el estímulo, ¿no? De la insulina, cuando se une al receptor, va a haber toda esta cascada para que esta vesícula se vaya hacia la superficie de la célula y así anclarse en la membrana plasmática el GLUT4. ¿Para qué? Para transportar la glucosa hacia adentro de la célula. ¿Sí o no? Fácil. La glucosa dentro de la célula ya hace toda su chamba, ¿no? De generarnos energía, de almacenarse, etcétera, ¿no? En el tejido adiposo, en el tejido muscular y también, obviamente, en el tejido del hígado, ¿no? Ya, como les dije, otra esquema, ¿no? La insulina se une a su receptor, ocurre toda esta vía de señalización intracelular y al final va a haber una translocación hacia la membrana del GLUT4. El GLUT4, su función es meter a la glucosa de la sangre hacia dentro de la célula porque las células necesitan glucosa para generar energía, ¿ok? Hasta ahora ya era pura teoría sobre la diabetes, sobre la insulina, sobre el páncreas y sobre el GLUT4, ¿no? Que tiene que ser exteriorizado hacia la membrana plasmática para ingresar la glucosa dentro de nuestro cuerpo. Ya, ahora sí empezamos, ¿no? Con los fármacos que se usan para este tipo de enfermedades y este tipo de pacientes que tienen la diabetes. Primero, vamos a hablar sobre los análogos de la insulina. Como el nombre lo dice, se parece a la insulina, ¿no? Como estructura y como su función. La insulina, acuérdense, es una hormona formada de polipéptidos, ¿no? Y es por eso que los análogos de la insulina también tienen estas características. No lo puedes administrar por vía oral porque se van a degradar, ¿no? El ácido péptico, que es el ácido gástrico, ¿no? Que tiene pepsina, esto los van a degradar fácilmente, ¿no? A la insulina. Y es por eso que los análogos de la insulina tampoco lo puedes administrar por vía oral. A estos fármacos se le administra por vía subcutánea. Acuérdense de su clasificación, sí o sí les van a preguntar. La clasificación no puede ser por tiempo de acción. ¿Cuánto dura la insulina? Puede ser de acción rápida, de acción regular, acción intermedia o de acción prolongada. Y hay tratamientos donde se usan insulinas combinadas, ¿no? O sea, usan más de 2 tipos de insulinas. De acción rápida tenemos al lispro, aspart y glulicina, ¿no? Tenemos su tiempo de efectividad a base de 3 a 4 horas. Lo podemos administrar antes de cada comida. Al igual que el regular, ¿no? La insulina humana regular. Dura un poco más, pero hace casi la misma acción. ¿No? En este caso va a asimilar la acción de la insulina basal, siendo la insulina postprandial, ¿no? Lo que se aumentaba la insulina después de cada comida, porque tiene una acción rápida y más efectiva, digamos, más fuerte su acción.
Tenemos de acción intermedia de la NPH, dura mucho más, de 18 a 24 horas. Y la de acción prolongada, ¿no? Que sí o sí dura de 20 a 24 horas. Tenemos acá la insulina glargina y la de Determir. Y no, ya la insulina de acción corta, ¿no? Son análogos de la insulina de acción corta, o sea, simulan, ¿no? La acción de la insulina postprandial, ¿no? La liberación postprandial de la insulina. Tenemos al lispro, aspart y glulicina. Estas van a ser absorbidos por vía subcutánea más rápidamente que la insulina regular. O sea, también tienen una absorción más rápida que esta insulina. Debe inyectarse 15 minutos o menos antes de cada comida, ¿ok? De cada comida. Generalmente se le administra en la mañana y en la noche, 2 dosis. La insulina regular también es un preparado de la insulina zinc, soluble con una acción breve. Suele administrarse por vía subcutánea y en urgencias también se puede administrar por vía intravenosa, ¿no? O sea, este va a tener dos tipos de vías de administración. Vía subcutánea y vía intravenosa en urgencias. La insulina regular y Lisproaspart se clasifica en la categoría B de riesgo para embarazo, ¿no? La categoría B que nos dice que no hay evidencia de riesgo en humanos, ¿ok? Así que se le puede administrar en las pacientes embarazadas. Todas las insulinas inyectables, ¿no? Por vía subcutánea, se puede administrar en los pacientes diabéticos, ¿no? Embarazadas. Ya hemos visto, ¿no? Que hay una diabetes gestacional. A estas embarazadas se les puede administrar insulina vía subcutánea. Así que acuérdense de eso también, ¿no? Categoría B del embarazo se les puede dar a las embarazadas sin ningún problema. Se administran para similar, acuérdense de esto, ¿no? Similar la liberación prandial que tiene la insulina, ¿no? A la hora de las comidas. Acuérdense, ¿no? Había un pico, ¿no? De insulina, de liberación de la insulina postprandial en nuestro cuerpo, en nuestro organismo normalmente. Las insulinas de acción corta y de la acción regular, ¿no? De tiempo regular nos hace esa acción, ¿no? Nos simila el pico de insulina que hacíamos en el organismo. ¿Ok? Después de cada comida. Y es por eso que se le administra siempre antes de comerlo. Ya. Su efecto adverso, no lo he puesto en la diapositiva, pero hay que mencionarlo, es la hipoglucemia. Sobre todo los de acción corta, ¿no? Como les dije, hacen un pico alto de insulina y hay más riesgo de ocasionarles hipoglucemia a los pacientes, ¿no? La hipoglucemia también es uno de los efectos adversos muy frecuentes, ¿no? En los fármacos antidiabéticos por querer bajar la glucosa. A veces se pasa, ¿no? La dosis o el paciente se equivoca de dosis o el paciente después de inyectarse no come, pero igual la insulina ya va a actuar, ¿no? Y nos puede ocasionar hipoglucemia por estas cosas. Y sobre todo, ¿no? El riesgo es mayor cuando la acción de la insulina es corta porque tiene una acción más potente, ¿no? Y hace un pico de insulina en nuestro organismo y nos puede generar más hipoglucemia que los demás fármacos. Acuérdense de eso también. Y ya saben, ¿no? Las consecuencias de hipoglucemia tampoco no es bueno, ¿no? Como les dije, la glucosa es la principal fuente, ¿no? De energía en nuestro cuerpo. Si tenemos hipoglucemia, obviamente que nos dan mareos, ¿no? Frío, al paciente empieza a temblar, empieza a tener falla en el sensor, en la conciencia, ¿no? También es peligroso la hipoglucemia. Así que también acuérdense de este efecto adverso de las insulinas de acción corta. Ahora los de la acción intermedia, ¿no? La insulina NPH muy usada. A ver, ¿qué es importante? Se disuelve gradualmente cuando se inyecta por vía subcutánea, ¿no? Y nunca se va a administrar por vía intravenosa, ¿no? A este se le va a administrar siempre por vía subcutánea. Se utiliza para un control basal, ¿no? Más que nada, su función es regular siempre la glicemia, ¿no? Así como hacía la insulina de secreción basal. Se administra una vez o 2 veces al día en combinación con otras insulinas de acción corta. Este va a asimilar la insulina de secreción basal
Y las de acción corta, ¿no? Se le puede administrar también en conjunto para que haga la de acción postprandial. Ya. Los de acción prolongada. Ya. Los de acción prolongada tenemos a la glargina y a la determir, como ya les dije. Esta no se va a poder mezclar para nada, o sea, las soluciones no se pueden mezclar con las de acción corta, se pueden administrar, ¿no? En diferentes horarios, pero no se administra en conjunto. Su comienzo, ¿no? De acción es lento y gracias a eso tiene menos riesgo de hipoglucemia a comparación con las de insulina NPH y los de acción corta. Es lo bueno de las insulinas de acción prolongada, o sea, tiene menos riesgo de hipoglucemia. Puede administrarse en cualquier hora del día con una eficacia equivalente y no se acumula después de varias inyecciones. O sea, no tiene una hora determinada para administrarlo, ¿no? Puede ser después de comida o antes de la comida. La insulina determina. También se administra por vía subcutánea. Se une a la albúmina, ¿no? Para el transporte, ¿no? En la vía sanguínea. Y se usa, ¿no? Para los pacientes de diabetes tipo 1. Se administra 2 veces al día. Su efecto adverso, ¿no? De la hipoglucemia es menor también que la insulina NPH, ¿no? Tenemos acá la determir y a la glargina. Como les dije, ¿no? Acuérdense del efecto adverso, estas tienen menos probabilidad que nos ocasione hipoglucemia a comparación con las de acción corta. Y todos estos fármacos se les va a dar, obviamente, a los pacientes diabéticos tipo 1. Todos, ¿no? Todas las insulinas, los análogos de la insulina se le dan a diabéticos tipo 1 porque ellos necesitan insulina, no generan insulina, no hay un páncreas sano que le genere insulina. ¿Qué más? Creo que nada más. Y como les dije, ¿no? Ya los pacientes diabéticos tipo 2 ya más avanzados, ¿no? Que la acción del páncreas también empiezan a deteriorarse, también se les puede administrar insulina vía subcutánea. Otra subcutánea tenemos a los análogos de la amilina. Esta amilina, ¿no? Es otra de las proteínas que se genera por el páncreas, de las células beta pancreáticas, que ayuda también a la secreción de insulina postprandial. Esta amilina, aparte, ¿no? De secretar insulina, tiene otras acciones como para disminuir la glicemia en nuestro cuerpo, ¿no? Esta hace acción central en el sistema nervioso, ¿no? Disminuyendo las ganas de comer, disminuye la ingesta, ¿no? De comida, inhibe la liberación de glucagón, ¿no? El glucagón es una de las hormonas que aumenta la glicemia y retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? Esto nos ayuda para disminuir también el apetito. Y es por eso que como efecto adverso, ¿no? Se puede ver la pérdida de peso, ¿no? Ya, primero, se indica como un auxiliar, ¿no? Para el tratamiento prandial de la insulina en los pacientes de tipo 1 o tipo 2. Retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? Disminuye la secreción de glucagón y la pramlintida, lo que es un fármaco, se administra en inyección subcutánea inmediatamente antes de las comidas. Y no se puede mezclar en la misma jeringa con cualquier preparado de la insulina, ¿no? Como efecto adverso puede generar náuseas, anorexia y vómitos, ¿no? Y pérdida de peso. Esta va a ser uno de los fármacos que disminuye el peso de los pacientes, ¿no? Ya. Los antidiabéticos orales. Ahora hablamos de todos los fármacos que se tenía que administrar por vía subcutánea y ahora vamos a hablar más que nada de los antidiabéticos orales. Primero, primer grupo de los antidiabéticos orales, los secretagogos. Los secretagogos, como el nombre lo dice, su función principal es estimular la liberación de la insulina, ¿no? Por eso viene este nombre, los secretagogos. Tenemos a las sulfonilureas, las glinidas, los inhibidores del TPP y los análogos de las incretinas, ¿no? Acuérdense, por eso les dije que se acordaron de las incretinas. Ahorita les voy a preguntar qué es la incretina, ¿no? A ver si se han aprendido a la primera. Ya. No, acá los que he marcado sí o sí son los que se van a administrar por vía oral. Le he añadido acá los análogos de incretina porque tiene una función similar a estas, ¿no? Porque son parte del secretagogo, pero esta única se va a administrar por vía subcutánea, no por vía oral, ¿no? Acuérdense de esto.
Ya, las sulfonilureas tenemos todos estos tipos de fármacos, ¿no? Que vamos a ver uno por uno ahora, no todos, pero sí denle un ojo a todos. Ya, estos fármacos a la larga, ¿no? Van a tratar de hacer secretar más insulina. Ay, un ratito, chicos, un ratito. Disculpen, chicos, ya. Ya, estaba súper prendido mi celular. Como les digo, ¿no? Su función de estos fármacos es ayudar al páncreas que secrete más y más insulina, ¿no? Básicamente se les va a dar a los pacientes diabéticos tipo 2 que todavía pueden secretar insulina y ellos van a aumentar la secreción de esta insulina, ¿no? Y es por eso que su función es activar más al páncreas. Esto ocasiona un colapso, ¿no? De secreción de insulina y al final puede generar daños al páncreas, ¿no? Y así disminuir la secreción de insulina o ya puede que este paciente diabético tipo 2 ya no genere insulina para nada. Y al final va a necesitar adicionarse insulina, ¿no? Como ya les había dicho. Y ya. Primero vamos a hablar de las sulfonilureas y de las glinidas, ¿no? Su mecanismo de acción va a estar en el páncreas, como les dije, ¿no? Ya hemos visto qué ocurre en el páncreas para secretarse insulina, ¿no? Primero venía la glucosa, ¿no? Después la ingesta y traspasaba, ¿no? Por el GLUT2, su transportador GLUT2. Esta glucosa primero se fosforilaba, ¿no? Después se entraba a la mitocondria para generar ATP, ¿no? Este ATP lo que hacía era inhibir, ¿no? Este canal de potasio sensible a ATP, aumentaba el potasio intracelular, se despolarizaba la membrana, abría el canal de calcio. El calcio lo que hacía era llevar a las vesículas llenas de insulina para secretar a la insulina a nuestro torrente sanguíneo. Las sulfonilureas y las glininas lo que hace es, perdón, ayudar a que este canal de potasio se cierre. O sea, su sitio de acción es este canal de potasio. ¿No? Así ya no se abre y lo mismo, ¿no? Despolariza la membrana porque hay un acúmulo de potasio intracelular. Las sulfonilureas y las glininas ambas van a cerrar a este canal de potasio, ¿ok? Inhibe el canal de potasio sensible a ATP, se despolariza la membrana, aumenta la entrada de calcio y aumenta la liberación de insulina, ¿no? Como un buen secretagogue. Ya, y también, ¿no? Como un plus, ¿no? De estos fármacos, ¿no? También disminuye la producción de glucosa en el hígado, ¿no? Otra de las funciones del hígado es la gluconeogénesis, ¿no? Que es la generación de glucosa a nivel sanguíneo. Y estos fármacos nos van a disminuir esta generación de glucosa en el hígado. Y también aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. Esto nos ayuda un montón, ¿no? Porque acuérdense que en los pacientes diabéticos tipo 2 lo que había era una resistencia a la insulina, ¿no? Sus receptores empiezan a fallar. Y estas nos van a aumentar la sensibilidad periférica. Ya, tenemos a las sulfonilureas y a las glinidas como secretagogos con primer grupo. Tenemos a la tolbutamida, glibenclamida, que son los que más se escuchan, glipizina, glipizida y glimepirida. Dentro de las glinidas tenemos a la repaglinida y la nateglinida. Todos los que terminan en ida y mira, ya. Como efecto adverso, ¿no? De estos fármacos es el aumento de peso, ¿no? Los análogos de la amilina, acuérdense, ¿no? Era la disminución de peso del paciente. Por lo contrario, ¿no? Estos pacientes pueden aumentar de peso con estos fármacos, así que no es muy recomendable, digamos, en los pacientes obesos. También puede haber hiperinsulinemia o hiperhipoglicemia, ¿no? También puede causar la hipoglicemia, al igual que los análogos de la insulina. Cuidado con las interacciones farmacológicas siempre en los pacientes diabéticos. Si es que están tomando, ¿no? Fenilbutazona o warfarina, no usar porque pueden aumentar la acción de estos fármacos. Después la glinina, repaglinina, nateglinida
su efecto adverso puede ser hipoglucemia. Y ya. Como interacción farmacológica no se administra cuando se da, cuando el paciente está tomando ketoconazol, eritromicina, cloritromicina, gemfibrosilo y también algunos barbitúricos, ¿no? Como la carbamazepina tampoco y la rifampicina. O sea, estos fármacos hay que tener cuidado con sus interacciones farmacológicas. Qué miedo, ya. Siguiente grupo de secretagogos. Tenemos a los análogos de la incretina. Acuérdense, se administra por vía subcutánea. Tenemos dos, la exenatida y la ligraglutida, ¿no? Acuérdense, ¿qué era la incretinas? ¿Qué eran las incretinas? Yo les había dicho, pueden escribirme por WhatsApp, ahora sí tengo mi celular acá cerquita, o participar con audio. Nadie, chicos, ¿no se acuerdan qué eran las incretinas? Acabo de mencionarle varias veces en la clase. Nadie, ¿seguros? ¿Qué hacen las incretinas? ¿Por dónde se secretan? ¿Qué son? Ya, muy bien. Sí, creo que ahorita los de mi grupo no pueden hablar por el chat, pero muy bien, Aaron, que está presente en la clase, nos ha dicho que se secreta por las células L del intestino delgado. Muy bien. Primer punto ya. ¿Qué tipo de acción hacen las incretinas? ¿Qué hacían, chicos? Ah, ya, recién me doy cuenta. A ver qué hacían, ayudan a la secreción de la insulina. Muy bien, Mariam, excelente. Muy bien, Aaron, también. Exacto, eso hacían las incretinas. Gracias por su participación siempre, siempre, siempre. Ya, las incretinas eran unas hormonas también que se secretaban, ¿no? Por las células del intestino tipo L, que ayudaban a la secreción de la insulina postprandial, ¿no? Y han hecho fármacos que se parecen a estas incretinas, ¿no? También peptídicos, análogos de la incretina. Es por eso que como es proteínas, al final de cuentas, no se le puede administrar por vía oral porque pueden ser degradados por el ácido gástrico del estómago. Ya, estas incretinas tienen muchos efectos. Dime. Una, una pregunta, ¿las incretinas también inhiben la secreción de glucagón? Mm, glucagón. No, sí, ya, justamente estaba por hablar su función. No hace efecto con la secreción del glucagón, más que nada solo en la insulina. Estas van a estimular la secreción de la insulina en el páncreas, van a disminuir la resistencia a la insulina, también van a hacer un efecto en el sistema nervioso central, aumentando la saciedad, ¿no? Nos aumenta la sensación de llenura de nuestro cuerpo, de nuestro organismo y disminuye el apetito. O sea, hace acción en el páncreas, pero solamente secretando la insulina, disminuyendo en la periferia, ¿no? En el tejido adiposito y en el músculo, disminuye la resistencia a la insulina. Y también en el estómago, enlentece el vaciamiento gástrico justamente para disminuir nuestro apetito, ¿no? Para que se quede la comida acá. Y ya, eso hace la GLP-1, ¿no? La GLP-1, los análogos de la incretina GLP-1. En este caso, la exenatida y la liraglutida. Ya. Las hormonas incretinas, ¿no? Son muy importantes en la secreción postprandial de la insulina. Son responsables del 60 a 70% de la secreción postprandial de la insulina. Estas van a administrarse por vía subcutánea, no por vía oral.
y se van a inyectar, ¿no? 2 veces al día, en la mañana y en la noche, 60 minutos antes de cada comida, ¿no? Para ayudar, como les dije, a la secreción postprandial de la insulina, ¿no? Del bolo de insulina que se secreta. Y ya. Como efecto adverso se le puede ver, ¿no? A los pacientes pueden producir anticuerpos contra estos fármacos. Se pueden vincular con pancreatitis también porque hacen muchos estímulos, ¿no? Al páncreas. Y también se ve baja de peso, en este caso, ¿no? Porque disminuye su apetito, come menos, ¿no? Estos pacientes pueden disminuir de peso. Y es bueno, ¿no? En los pacientes obesos, ¿no? Que generalmente se ve en los pacientes diabéticos. Ya. Allá, otro punto, ¿no? De estos análogos de incretina tienen inhibidores, ¿no? Las incretinas endógenas de nuestro cuerpo. Hay enzimas, la dipeptidasa tipo 4. Esta enzima no está circulando por la sangre, esperando que la incretina sea secretada y terminando su trabajo los degrada. La incretina, la dipeptidasa 4 o DPP4 degrada a estas incretinas, pero no han hecho análogos que justamente son resistentes a estas DPP4, ¿no? Y es por eso que no se degrada. Sin problema puede ser acción y puede ser administrados por vía subcutánea, irse al torrente sanguíneo para que haga su acción debida. Ya. Un ratito me están hablando por chat, creo. Ya, los inhibidores del DPP4, así como les acabo de mencionar. Cuando hay una ingesta oral de glucosa, ¿no? Por el intestino se secreta estas incretinas. Y las incretinas primero pueden hacer acción en el páncreas o en el tejido periférico, etc. Aparte, las incretinas que ya fueron usadas por el cuerpo van a degradarse por el DPP4, ¿no? La dipeptidasa 4. Inactivan las incretinas. Los farmacéuticos, ¿no? Han hecho inhibidores de este DPP4 para que inhiban su degradación y así aumentar las incretinas en el cuerpo para que hagan su acción debida. Ya. Los fármacos con, ya, espérate, ¿qué era? Ya, la sitagliptina y la saxagliptina, en este caso, ¿no? Mencionamos 2 fármacos en la teoría de los inhibidores del DPP4. Ya. La prolongación de la actividad de estas incretinas eleva la liberación de insulina en respuesta a los alimentos. Esto también va a hacer ayuda a la liberación de la insulina postprandial, ¿no? En la liberación de la insulina postprandial, no en la basal. Reduce la secreción inapropiada de glucagón. Los inhibidores del DPP también disminuye la secreción del glucagón. Ay, sí, perdón. Entonces, ya sí, Ángelo. Sí, Correcto, tú estabas sí. sí. También, claro, la incretina en sí, ¿no? Es una hormona que hace efecto también en las células alfa del páncreas, ¿no? Para disminuir la secreción de glucagón, ¿no? Que era otra hormona que aumentaba la glicemia. Así que los análogos de la incretina también, sí, disminuye también su secreción, pero no es su acción principal, ¿no? Pero sí, hace todo tipo de acciones para que disminuya la glicemia. Pero más que nada la insulina, ¿no? También disminuye el glucagón, pero en este caso vamos a concentrarnos en la insulina y aparte, ¿no? Que tiene una acción postprandial, porque en la postprandial, ¿no? Después de comer, no se aumenta generalmente el glucagón. Pero sí, ¿no? Si hay un efecto ahí del páncreas, ¿no? Que está malo, ¿no? Y está malo en los diabéticos tipo 2, ¿no? Está alterado toda la secreción de las hormonas. Puede haber una secreción inapropiada de glucagón, así que sí, estos inhibidores del DPP y los análogos de incretina pueden disminuir o pueden parar esta secreción inapropiada de glucagón. Pero generalmente en la fase postprandial, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Cuando comemos glucosa, el glucagón no está secretado, generalmente, ¿no? No está secretado en rangos patológicos. Pero sí en los pacientes diabéticos no puede que haya, así que inhibe, ¿no? Esa secreción de glucagón. Muy bien. Ya. Ya, en este caso ya la administración va a ser por vía oral, no subcutánea, y el alimento no va a ser, el alimento no afecta el grado de la absorción, se puede administrar junto con los alimentos.
Se recomienda ajustar la dosis de ambos inhibidores de DPP-4 en el caso de los pacientes con disfunción renal. Y no solo en estos fármacos, ¿no? Cuando el fármaco se administra, se metaboliza por el riñón, tiene que tener siempre cuidado, ¿no? Con las dosis de los pacientes con disfunción renal. Porque en estos pacientes, ¿no? Como se metaboliza menos el fármaco, puede aumentar la acción de estos fármacos y así, en este caso, causar hipoglucemias, ¿no? O aumentar los efectos adversos de estos fármacos. Así que cuidado con con los pacientes con disfunción renal y son diabéticos también. Como efectos adversos en sí, puede ocasionar faringitis o cefalea. No se ha ocurrido casos, ¿no? De pancreatitis con sitagliptina, ¿no? Porque están obviamente actuando, ¿no? En relación con el páncreas. Y cuidado a la hora de administrar con los fármacos como ketoconazol, claritomicina, atazanavir, ¿no? Porque puede aumentar la concentración de la saxagliptina y por lo tanto sus efectos adversos, ¿no? Siempre cuidado con las interacciones farmacológicas. Ya. Ahora vamos a hablar de los otros grupos, ¿no? Ya hemos hablado de los secretagogos que actuaban básicamente a nivel del páncreas en la fase postprandial. En este caso vamos a hablar de los sensibilizadores de la insulina. Ya, en este caso tenemos a dos grupos, ¿no? La biguanidas y los TZD, como reduciendo sus nombres. Ya, las sensibilidades de la insulina básicamente van a actuar en la periferia, ya no en el hígado, en el tejido adiposo y en el tejido muscular, sensibilizando a la insulina, ¿no? Ya sabemos que la diabetes tipo 2, básicamente, su defecto, ¿no? Es que hay una resistencia a la insulina por parte de las células de la periferia. Estos fármacos nos van a ayudar a sensibilizar a estos tejidos para que capten a la insulina y por lo tanto capten a la glucosa, ¿no? Interiorizar la glucosa a las células. Ya, en este caso las biguanidas, ¿no? Vamos a hablar de la metformina, sí, es muy usada. Dentro de las biguanidas, ¿no? Es la única que todavía es disponible, ¿no? Dentro de las biguanidas, la metformina, como uso terapéutico, ¿no? Las demás biguanidas que existían antes ya lo sacaron del mercado porque causaban efectos adversos como la acidosis láctica, intolerable. Cuidado con la acidosis láctica. La metformina es uno de los fármacos que también puede causar acidosis láctica, ¿no? Como efecto adverso, pero ya las demás se excedieron. Y tiene como característica principal que reduce la resistencia periférica, ¿no? Que ocurre en los diabéticos tipo 2 de la insulina. Aparte también, ¿no? Disminuye la gluconeogénesis que hay en el hígado. Ya les dije que una de las funciones del hígado era hacer la gluconeogénesis, la generación de glucosa, ¿no? En el hígado. Y aumento del uso de glucosa en la periferia, ¿no? Disminuye la resistencia. Mejora la resistencia a la insulina. Y ya. Después tenemos a los TZD. Su nombre completo es tiazolidionas. Tenemos dos fármacos, ¿no? La pioglitazona y la rosiglitazona. También aumentan la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, en el hígado y en el músculo esquelético, ¿no? Acá pueden ver que estos fármacos hacen todo, actúan en la célula de la periferia, en este caso digamos que es el tejido muscular, ¿no? Porque vemos que hay un GLUT4 por acá está el GLUT4, ¿no? Que son los transportadores de la glucosa que está en el tejido adiposo o en el tejido muscular. El fármaco actúa dentro de la célula, ¿no? La TZD actúa como factor de transcripción, ¿no? Entra hacia el núcleo, aumentando la generación de estos transportadores del GLUT4, ¿no? El GLUT4 se va hacia la membrana plasmática y hace que se interiorice la glucosa hacia la célula para que la célula pueda usarlo como energía, ¿no? Por eso es que disminuye la resistencia de la insulina que tiene los demás, ¿no? Aumentando el GLUT4 en este caso,
También lo bueno es que disminuye los triglicéridos en la periferia, aumenta el metabolismo de triglicéridos y por lo tanto disminuye los triglicéridos que están en la vía sanguínea. ¿No? Estos dos fármacos se absorben muy bien por vía oral y mejoran los tres hiper, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, porque ya no se secreta tanta insulina, y los triacilglicerolemias, ¿no? O sea, disminuye los triacilgliceroles que están en el torrente sanguíneo. También hay la rosiglitazona, este sensibilizador, también cambia, ¿no? Los LDL y los HDL, ¿no? Disminuye los LDL y aumenta los HDL del paciente. Como efecto adverso podemos ver el aumento de peso, osteopenia o riesgo cardiovascular, ¿no? Cuidado con los aumentos de peso, ¿no? Porque hay pacientes obesos. Ya, en este caso no he mencionado los efectos adversos de la biguanida o metformina, ya solo le dije, ¿no? La acidosis láctica, que es característico de la metformina, también un uso prolongado, ¿no? Puede disminuir o puede haber un defecto de del metabolismo, ¿no? De la absorción de la vitamina B12. Tiene que ver con la vitamina B12. También, al igual que eso puede ocasionar enfermedades cardíacas como el infarto agudo de miocardio y cetoacidosis. Ya. No, ambos mejoran, no, este mejora los tres hiper, ¿no? Hiperglicemia, hiperinsulinemia y o sea, aumento de triacilglicéridos. Ya. Siguiente. El último grupo, los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Acá recordemos, ¿no? Este enzima, ¿no? Alfa-glucosidasa, ¿no? Como su nombre, ya por su nombre lo pueden sacar, que es una enzima que estaba en las células de los intestinos, ¿no? Acá tenemos las vellosidades de los intestinos, vemos de cerquita a los enterocitos y en su borde, ¿no? En cepillo tenemos a estas enzimas, alfa-glucosidasa, estas alfa-glucosidasas, ¿no? Que se encargaban de degradar a los disacáridos, ¿no? Los disacáridos para poder absorber el intestino. Tenemos muchos tipos de enzimas para degradar a los disacáridos. Tenemos la alfa-glucosidasa, la lactasa y la sacarasa. Estas van a degradar a los disacáridos, a los trisacáridos, para que sean absorbidos como monosacáridos, ¿no? La glucosa es un monosacárido, galactosa, fructosa y manosa también son monosacáridos, ¿no? Recién cuando son monosacáridos, nuestro intestino, ¿no? Las células enterocitos pueden absorberlos. Y es por eso que acá, en este borde de cepillo, se encuentran la alfa-glucosidasa y otras enzimas para degradar a los azúcares más grandes, ¿no? Para generar monosacáridos. Ya. Y como el nombre lo dice, ¿no? Muy fácil. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa lo que hace es inhibir a esta enzima para así inhibir la absorción de glucosa cuando se come. Inhibe la enzima alfa-glucosidasa que está en las células de los intestinos delgados. Disminuye la absorción de glucosa y disminuye la glucemia postprandial, ¿no? El aumento del azúcar postprandial. Simplemente disminuye la absorción de glucosa. Ambos, la farmacocinética, ¿no? Ambos produce efectos sistémicos, pero la acarbosa no se absorbe por el intestino, ¿no? La acarbosa y el miglitol. Ambos son inhibidores de la alfa-glucosidasa. La acarbosa se va a secretar después de hacer su acción por los intestinos. Como efecto adverso, ¿no? Podemos ver meteorismo, diarrea, calambres abdominales. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, úlceras del colon o obstrucción intestinal, no se deben recibir estos tipos de fármacos, ¿no? Porque está haciendo acción en el sitio donde tiene la patología del paciente. Y no se administra. Ya. Esto también va a ser administración por vía oral, ¿no? Dentro de los fármacos de la vía oral. Eso sería todo, chicos. Si hay dudas, me lo hacen saber por audio, por chat, por donde sea. Y si no, empezamos con el tema de Ale. Gracias por la participación.